fue mi gran maestra Isabela para darme cuenta de lo mucho que tenía que empezar a trabajar. Digo, una pérdida fuerte de mi mamá, que murió después de una depresión impresionante de años, se quita la... Y entonces me dicen, tu hermano muchas veces ha repetido durante este tiempo pues que ha tenido ganas de quitarse la vida y esto y lo otro, y como tú, como que yo asumí este rol de mujer sumisa y para mí trabajar era un hobby. Era un hobby. O sea, era pues, mientras no intervenga con mi rol de esposa y que no intervenga con mi rol de madre, veo que voy... Me da Ay, muchísimo gusto tener aquí a Luz María Cetina. Bienvenida, Luz Ay, María. qué bonita presentación, muchas gracias. Gracias por invitarme, es un honor estar aquí, de verdad. Tienes un espacio, ahora sí que lleno de buena vibra. Todos tus angelitos de aquí que te cuidan, toda tu producción, muchas gracias por tenerme aquí. No, no, hombre, al contrario, Luz María, qué bueno. ¿Sabes qué? Me da mucho gusto, porque conozco pues parte de tu vida y me gusta mucho saber que el destino siempre juega bonito. No siempre el destino juega... A veces pensamos que juega en contra de nosotros, pero contigo ha hecho una jugada amorosa divina. Cuéntale, compártenos esta parte de tu vida y enséñanos el anillo. Ay, ya nos vamos a ir así Sí, como a las sí, intimidades. porque Dina Baeva, tú y yo tenemos que ir a evaluar los anillos de compromiso. Porque como dicen que son baratijas, entonces vamos a ir. O sea, vamos a empezar con el amor. Sí, que es lo más importante. sí, porque tú a eso te dedicas, a dar amor a ti, a la gente. Pues sí, la verdad es que me siento protagonista de una historia de amor en la vida real, hermosa. Tuve un amor durante 8 años cuando era adolescente y justo cuando gané Nuestra Belleza México, pues el destino ahí nos jugó pues yo no digo una mala jugada, sino naturalmente después de estar con tu primer novio desde los 15 a los 20 y tantos años y te llega una corona a la cabeza y un sinfín de posibilidades en la vida y viajes y portadas de revista y ciertas situaciones que yo jamás me imaginé. Entonces, claro que vino a moverme muchísimo el tapete en mi vida, ¿no? En mi vida laboral, ¿no? Con las posibilidades que se estaban abriendo y obviamente en mi vida de pareja, porque mi relación con Emilio siempre fue muy seriecita. O sea, éramos chavos, pero éramos muy formales. Entonces, teníamos planes de casarnos y ya teníamos casa y los fines de semana era, a ver, pero tienes que escoger si quieres las escaleras así o forma de caracol. Entonces, de repente empezó a ser un peso en vez de un gozo. En este momento de vida que te digo que se hizo una bifurcación importante, ¿no? Entonces, pues fue cuando troné con él, a los 23 años, por ahí, 22. Y fue difícil. Él, desde ese momento, sí, terminamos. Ajá, yo tomé la decisión de terminar con él. Él decide irse, huirse del país. Gran parte de nuestra relación fue en San Diego. Yo viví muchos años en San Diego, estudiando allá y con mi familia y demás. Y él también. Entonces decide irse, regresar a Estados Unidos y olvidarse un poco de México y siguió haciendo su vida allá. Entonces no era como que me lo encontraba en el farolito los fines de semana con su nueva pareja y cosas así. Sabía de él porque estuvo en relación con mi hermano y pues fue gran parte de mi familia durante 8 años. Y siempre Emilio se quedó en mi corazón, como ese novio que me impulsaba, que me decía que yo iba a brillar, que era la mejor, que ya sabes, de estas parejas que todo el tiempo te hacen sentir arriba, ¿no? Y me amó muy especial Emilio y siempre estuvo en mi corazón. Total, pues más adelante me enteré que se casó, él se casó antes que yo, y yo como al año y cachito me casé, y cada quien hizo su vida. Y 22 años después, muere mi papi, que era mi mundo entero, y siempre lo digo así, como que se murió el amor de mi vida, pero regresó el amor de mi vida. ¿Cómo que se murió tu papá? Sí, hace 3 años y medio, ¿tú crees? Ay, Luz María. Sí, era mi papá y mi mamá, y mi confidente, y mi asesor, y mi psicólogo, mi paño de lágrimas, mi todo. Entonces, pero mira cómo es la vida, que muere mi papá y regresa Emilio. Y yo siento que es un regalo que mi padre me lo manda. Para que te cuidara. Sí, me acompaña y me ama de una manera muy, muy especial. Muy especial. Entonces estamos juntos desde hace 3 años y medio, muy felices los dos, ahora comprometidos. O sea que se nos va a hacer
real eso de que tuvimos ahí un pendientito hace 22 años de casarnos. Pero además yo creo que la vida te ha sorprendido con muchas cosas duras y con muchas cosas muy lindas. Es justo cuando fuiste Nuestra Belleza, que tu amiga te anima y todo este rollo, ¿no? Pero a la distancia, ¿cómo lo ve la mujer madura? A la distancia, porque todo el mundo se puede imaginar cómo te pudiste haber sentido en ese momento. Pero a la distancia, con la madurez de una mujer que ha sabido salir y dar la cara a la vida, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿De qué forma crees que te ayudó en este crecimiento personal? Pues mira, yo pienso que sin duda fue una experiencia, un rompeaguas en mi vida, ¿no? Tanto en mi relación de pareja en ese entonces como estudiante de una carrera, estaba estudiando comunicaciones en ese entonces, como hija de familia, o sea, de muchas maneras fue un rompeaguas haber ganado Nuestra Belleza en 94. A mí, en mi persona, obviamente, me cambió y me abrió, o más bien me puso una lupa para poderme mirar a mí desde otro lugar. Estamos hablando ahorita de algo superficial que es un concurso de belleza, ¿no? Pero en realidad yo ni me sentía la niña bonita, ni crecí con ese estigma, ni tenía la fila de galanes porque era la guapa de la cuadra. 3 hermanos. 3 hermanos hombres, entonces no tuve mamá. Entonces como que mi onda era el deporte, era ser lo suficientemente cool para pertenecer a estos hombres, ¿no? Empezando por mi papá y mis 3 hermanos. Entonces yo no me miraba desde ese lugar. O sea, creo que no me había puesto tacones, ni me hacía manicure, ni la parte femenina era parte natural de mí, como todas las compañeras con las que yo conocí en Nuestra Belleza y luego en Miss Universo, que obviamente llevaban soñando esto y jugando a pintarse y a hacerse desde que eran muy chiquitas y no fue un panorama que se me expuso nunca. Fue una broma entre amigas en la universidad y ahí quedé y ahí gané Nuestra Belleza y entonces fue una enorme sorpresa y un cambio de destino. Y pues obviamente fue reforzando mi autoestima de muchas maneras, ¿no? El valerme por mí misma a los 19 años, porque desde ese entonces nunca dejé de trabajar. En ese momento yo ya no vivía en mi casa porque mi madrastra y yo en ese entonces no teníamos una buena relación, a mí me urgía salirme de casa, vivía con unos tíos, entonces como que me marcó una independencia, pude ayudar a unos tíos con los que yo vivía económicamente, me abrió un sinfín de posibilidades de, ¿quieres seguir en la universidad? ¿Quieres estudiar actuación? Se están abriendo un espacio para que des noticias, mi primer coche, y todo esto también me desniveló, porque suena todo muy padre, pero todo este glamour pues me movió el tapete, me hizo sentirme muy, como dicen mis hijas, terminaste con Emilio porque te creíste la muy, y un poco sí, o sea, como que de repente tener este éxito en ese momento con esta niña de 21 años, pues sí no sabes cómo manejarlo, ¿no? Y ahora en este tiempo que ha pasado, lo veo con esta perspectiva, pues fue algo que lo vi como algo divertido, pero también me sentía muy vulnerable porque me sentía fuera de lugar, porque estar yendo a entrevistas con Lupita Jones y entonces yo me movía, ya sabes, en la silla así, y el señor López Dóriga me estaba haciendo la entrevista y entonces Lupita Jones nada más me paraba así como te paras en seco, te pones derecha, entonces era como, ¿ves esta película que hizo Sandra Bullock cuando se va a Miss Universo? Ah, mi simpatía. Es eso yo. Hazte cuenta que me identifico muchísimo con ese personaje porque yo era gimnasta y porque mi rollo era otra cosa. No era para nada la televisión, ni el glamour, ni nada que ver. ¿Cómo percibes y qué cambiarías de esa época, si es que tuvieras oportunidad de cambiarlo? Muy buena pregunta. Yo creo que tengo una conferencia que se llama No vale la pena, ¿no? Justo cuando me están coronando y este auditorio enorme en Guadalajara empieza a gritar que es un fraude y tal, y yo cuando me da el micrófono el señor Raúl Velasco me dice que le dirijo unas palabras al público y yo lo único que puedo decir es no vale la pena, ¿no?
Entonces, me ha ayudado a entender en estos años de carrera, del medio artístico, de tener una pareja, de haber sido una niña muy sometida también a mi papá, porque aunque lo amaba y todo, yo siempre quería darle gusto y ser esta niña perfecta para él. Entonces, en esta conferencia justo hablo de las cosas que no valen la pena, de cómo tienes que tú asumir tu poder, darte cuenta de a quien le tienes que dar gusto es a ti misma, con quien tienes que ser congruente es a ti y contigo. Entonces no vale la pena este rollo de pues casarte porque eso es lo que sigue, o no vale la pena dejar mi carrera como actriz porque pues había ahí un rollo con mi exmarido y conmigo misma también de no voy a besar, cómo es que eso no está bien visto. O sea, como que regí mi vida, la primera parte de mi juventud, desde esta inconsciencia, dándole gusto a todo mundo, tratando de satisfacer a los demás, intentando ser parte de, y me di cuenta a la larga que estaba tratando de ser aceptada en un mundo, de pertenecer. sí, pero que ni siquiera a mí me encantaba tampoco ciertas cosas de ese mundo y de esos parámetros y de esas educaciones y etcétera, ¿no? Entonces, obviamente viene esta segunda parte en mí que empieza a darse un clavado adentro, empiezo a tener una vida espiritual importante, empiezo a buscar un camino de autoconocimiento, la maternidad viene a moverme muchísimo el tapete. Yo pierdo a mi mamá cuando tengo 3 años, mi mamá tenía 33 años, y de repente la vida me pone en una situación parecida donde yo tengo 33 años y mi niña más grande tiene 3 años y no conecto con ella. O sea, como la maternidad estaba medio como anestesiada en mí. Entonces fue mi gran maestra Isabela para darme cuenta de lo mucho que tenía que empezar a trabajar. Digo, una pérdida fuerte de mi mamá, que murió después de una depresión impresionante de años, se quita la vida. Y fue algo que yo nunca trabajé de chavita. O sea, como que le dieron mucho más foco a mis hermanos porque eran mayores. Entonces pensaron que ellos a lo mejor habían estado más afectados por la situación. Y yo empecé a trabajar en mí justo en esta etapa como de no entenderme a mí, no acoplarme con mi hija. Y de ahí creo que surge esta luzma después después y antes. O sea, para mí empezar a hacer un trabajo interno es un viaje que no termina nunca. Y es adictivo de alguna manera. Entonces viene esta parte como de la vida espiritual. Como la primera parte es este rollo más ego, más superficialidad, más el medio artístico, traer este saquito de la niña perfecta y luego empezar a trabajar en mí, entenderme yo, tratar de compartir herramientas con la gente, darme cuenta que si tienes un foco enfrente y un micrófono, tiene una trascendencia. Una responsabilidad. Entonces es como estos dos polos, ¿no? Digo, por resumirte desde nuestra belleza hasta ahorita, lo que un poco he sentido, esa es la temperatura que siento que me ha pasado. Ahora, también es importante, Luz María, en el momento en que, obviamente a los 3 años no debes de recordar nada. ¿Cómo es que te revelan una situación que te impacta por cómo lo platicas? O sea, primero la noticia de cuando recibo cómo se murió mi mamá. ¿Cómo Pues le había explica muchas a una mentiras niña? de chiquita, o sea, como que salía el tema y a lo mejor una tía decía, no, es que entonces tuvo un ataque al corazón y luego la otra decía algo, como que había contradicciones. Pero pues nunca me puse a pensar, ay, seguro me están mintiendo todos mis adultos alrededor de mí, pues no. Y un día, cuando nos vamos a Europa, me voy a vivir un año fuera, como internada, a aprender francés y tal, en este viaje que me va a dejar mi papá con mi madrastra, mi hermano y Sol, también es mi hermana, es hija de ella, pero es como mi hermana desde los 4 años, tiene un primer breakdown, uno de mis hermanos, con la misma enfermedad que tuvo mi mamá. O sea, empieza a ver un cuadro ahí como muy extraño de que desapareció y no lo encontrábamos y pasaron 2, 3 días y cuando lo encontraron estaba como en un estado de manía. Entonces, obviamente, mi papá pudo intuir en el momento por dónde venía el asunto. Me fueron a dejar a Suiza y regresaron por él y entonces vivieron todo este año con mi hermano tratando de nivelar su litio y demás.
Y entonces cuando yo regreso de Europa, lo primero que hace mi papá es sentarse conmigo y decirme, pues quiero que sepas ¿Qué que edad tenías? yo regreso a los 15 años. Bueno, ya, un poco. Y entonces me dicen, tu hermano muchas veces ha repetido durante este tiempo que, pues que ha tenido ganas de quitarse la vida y esto y lo otro, y como tú sabes, es un tema de depresión muy fuerte. Me lo explica y me dice, quiero que sepas que así sucedió con tu mamá. Entonces fue como, un poco me sentí engañada. Súper engañada, como, pero ¿por qué a mí nunca se me dijo? Pero ¿cómo hasta ahorita? ¿No? Como muy decepcionada, muy sacada de onda, y por otro lado también como que me victimicé en algún momento de mi vida de decir, me abandonó mi madre, ¿no? Entonces, digo, ya obviamente ahorita no, pero en esa parte de adolescencia, que aparte tratamos de dramatizarnos con absolutamente todo lo que nos sucede. Entonces, yo lo hacía como muy personal y no entendía. Y ya, ¿no? Mi relación con mi madrastra en ese momento fue, pues ahora lo veo, fue una mujer que ella creció en una familia donde tuvo un papá rejoneador, puras mujeres, súper, las trataban como machos, pero en serio, así de te vas y tienes que cruzar este puente y entonces te va a ponchar la llanta y entonces la vas a tener que cambiar en la madrugada y, o sea, las hicieron mujeres, pero extraguerreras, ya sabes. Entonces ella traía esta manera de educarnos a nosotros y pues necesitabas más amor. Sí, sí, exacto. Yo necesitaba otro tipo de demostración de amor y otra relación diferente con la mujer, ¿no? Entonces, pues ya nada, como que fue cuando a los 19 años decidí mejor salirme de casa, irme a casa de una de las hermanas de mi mamá y tal. Y luego ya fue cuando empezó lo de Nuestra Belleza y todo esto. Hoy mi relación con mi madrastra es muy distinta, ya las dos como mujeres. Y le puedo decir, hija de tu madre, te pasaste con esto y con esto y con lo otro, ¿no? Pero siempre tratando de comprender, como tú dices, el destino no te hace malas jugarretas, es lo que pasa y nada es personal. Como ella seguramente, mientras nos educaba como podía, de pronto de tener una niña, tuvo 5, a los 26 años, pues tampoco estaba fácil su rol. Entonces hoy lo comprendo mucho más también. Tu divorcio con Eduardo Clemencia, que es jefe mío, que es ejecutivo de la empresa, de Televisa, y a mí me sorprendió mucho cuando te casaste, me dio mucho gusto, porque ya habías tenido otros novios que eran productores de los noticieros donde empezaste y esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, te casas, otro cambio en tu vida y otro cambio más, tu divorcio. Un cambio en mi vida donde ejecuto todas las creencias que se me dijo acerca del matrimonio y de los hombres. El que quiere tienda, que la tienda, el que quiere azul celeste, que le cueste, calladita te ves más bonita. O sea, todas esas creencias con las que yo crecí y las ejecuté de manera perfecta. ¿Y te arrepientes? No, no me arrepiento. O sea, yo pensaba que era la manera, ¿no? Era la forma. Porque nadie te había hecho nada antes. No, porque era así, ¿no? Y recibe a tu esposo siempre de buenas. O sea, para nada como yo estoy educando a mis hijas hoy acerca del amor y la pareja. O sea, es completamente otro significado el que yo le doy. Pero empecé a jugar a la casita y de alguna manera, en vez de casarme con mi marido, me dejé adoptar por un nuevo papá. ¿No? O sea, el que él tuviera el control de todo, o sea, pero no porque él me arrebatara el control, sino porque... ¿Tú se lo cedías? Sí, era como, ¿qué quieres ser? Yo me encargo del sanduichito y las niñitas y no sé qué, y tú, pues casi tú llevas la casa y decides las vacaciones a dónde nos vamos a ir, o sea, no desde este rollo de pareja, de, a ver, oye, ¿qué onda? Yo estoy chambeando, ¿tú qué onda? Yo traigo este proyecto, tú este otro, y entonces nuestros ahorros, ¿dónde crees que hay que invertirlos? ¿Qué te parece? Sí, ¿no? Mucho más así, no. Como que yo asumí este rol de mujer sumisa y para mí trabajar era un hobby. Era un hobby. O sea, era pues, mientras no intervenga con mi rol de esposa y que no intervenga con mi rol de madre, veo que voy tomando. No como lo veo hoy.
que para mí mi trabajo es mi pasión, es mi sentido de vida, es donde navego y nado en las aguas más abiertas y libres y aparte me da esta libertad económica. Pero me tardé mucho tiempo en darme cuenta de eso. O sea, Lizzy Cancino, que es mi representante desde hace 15 años, me bofeteaba. Lizzy Cancino. O sea, de cómo que es tu hobby. Te estás dando cuenta del talento que tienes como actriz. Y me ofrecían películas y me ofrecían muchos protagónicos en ese momento. Diseñador ambos sexos fue ese sí lo acepté porque no había besos. simpaticísimo. No había ni un beso de por medio. Pero había muchos papeles que llegaron a mí que era... No, o sea, pero yo asumida, ¿sabes? O sea, no creas No, que porque tenía te lo un güey prohibían. atrás diciendo no puedes aceptar eso y te doy un balazo. No, yo en mi rol, yo asumiendo esa mentira con la que crecí de la felicidad y del hogar y el sometimiento y el así es. Muy cañón. ¿Y cuánto tiempo pasó para que te dieras cuenta que no era eso? Pues fíjate que llegó una mujer a mi vida que se llama Lindy Giacoman y por azares del destino la conocí, esto y lo otro, ella me buscó, yo fui a hacer una entrevista un día con Susana Zabaleta, donde estaba queriendo hacer un monólogo y entonces hablé mucho en esa entrevista sobre la conciencia, sobre el ego y el alma y tal, y entonces esta mujer vio mi entrevista y me busca. Me dice, yo quiero hablar contigo, yo quiero proponerte algo, tal, no sé qué. Me enseña una escritora, una señora con una obesidad mórbida, en silla de ruedas, llevaba en su casa pues más de 8 años, 12 años encerrada. De hecho, trabajó en Televisa, fue escritora de algunas novelas en Televisa. Yo nunca la conocí ahí. Y me dijo, es que yo quiero que seas las alas de mi obra. Yo hago la psicomística y quiero presentarte qué es. ¿Qué es la psicomística? Yo muy metida ya en temas, ¿no? O sea, lo que dijiste, el yoga, constelaciones familiares, hipnosis, o sea, todo un trabajo personal. Casada. Yo casada. Entonces llega esta mujer y me presenta la psicomística, ¿no? Pues, ¿qué es la psicomística? Y es todo un rollo que ella crea, ella es terapeuta clínica, psicóloga clínica, y me enamora su obra y escribimos un libro juntos sobre la pareja. El amor de pareja desde la psicomística. Entonces, en realidad, ella, su pluma ahí es toda su expertise como psicóloga y mi parte es esta otra como mujer, como la experiencia, como esta cantidad de creencias en las que estamos sometidas las mujeres que no nos permitimos ni siquiera cuestionarnos. Entonces, hacemos como este choque en este libro y ahí me doy cuenta que me unía a un matrimonio. O sea, gracias a Lindy troné. Básicamente tu pregunta, la respuesta es esa. O sea, gracias a que esta mujer llegó a mi vida, o desgraciadamente, como lo quieras ver, desde el ángulo que quieras. Las cosas llegan porque tienen que llegar. Me doy cuenta que me unía a un matrimonio, y él también, desde nuestros miedos, de nuestras neurosis, desde nuestras carencias, desde un deber ser, desde un ego de mantener todo precioso, muy bonito hacia afuera, hacia el exterior. Pero en realidad el sustento, el contenido de la pareja, que debe de iniciar desde otro lugar, no estaba. Clemesh y yo hasta la fecha somos mejores amigos y conservamos nuestra amistad maravillosa así. Y no necesariamente por las niñas. Yo hay veces que le escribo, le digo, ya te extraño, ¿cuándo vienes? Echamos un mezcal, ¿no? Y viene y me hace la visita a mí porque las niñas ni lo fuman ni están por allá y tal. Pero tenemos una relación increíble y creo que cuando nos separamos los dos sumamos aún más a nuestra vida, porque yo pude entonces sí tener una relación de pareja maravillosa y aparte tenerlo a él como mejor amigo y socio maravilloso y padre de mis hijas, o sea, pero sin duda fue este libro lo que me cambió. ¿Cómo ha sido, Luzma, este camino hacia la meditación, hacia ti, ese camino hacia ti? Ese camino de vuelta a casa, ¿no? Como dicen. Cuando pues, sale el sol. Fíjate que, ¿cómo fue? Yo siento que fue en parte circunstancial. O sea, yo nunca me di cuenta de, no manches, qué mal estoy, todas estas creencias, qué mal me han hecho, y entonces soy una mujer sometida. No, o sea, en realidad yo regresé al yoga cuando me embaracé. No, más bien no regresé. Conocí el yoga cuando me embarazo, ¿ok?
Yo creo que el yoga tiene algo muy mágico y muy escondido. Ya cuando lo empiezas a estudiar y todo, te das cuenta, pero el yoga, la palabra en sí, quiere decir unión con tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Yo para nada entré al yoga desde esa búsqueda. Yo dije, a ver, ¿qué hay para que yo lleve mi respiración muy bonita a la hora de parir a mi bebé? Para abrir las caderas tal. Una amiga me invitó en su sala, órale, vamos a hacer yoga. El yoga, entonces, me conectó con la respiración y con la meditación, ¿no? Entonces empecé a tener como unas experiencias muy chiquititas de mucha paz, una sensación como de mucha plenitud. Entonces, obviamente, la seguí, ¿no? Parí a Isabela, mi hija, muy bonito, no sé qué, y seguí con el tema del yoga, pero cada vez lo empecé a tomar como mucho más en serio. Y dándome cuenta de los cambios internos que existían en mí después de salir de una clase de yoga, lo expansiva que te sientes, la respiración, la conexión con tu respiración, la presencia que tienes, donde no estás pensando en ninguna otra cosa más que estás ahí. Después, la misma yoga te invita a comer más sano. Entonces empecé a experimentar un mundo nuevo de nutrición, ¿no? O sea, donde siempre comí balanceado, pero en mi casa había lengua de res, higaditos encebollados, o sea, teníamos un gallinero, una vida completamente normal, cero vegana, ¿no? Te digo que mi madrastra, su papá español, entonces la fabada y entonces la moronga y tal. Entonces empecé a experimentar la alimentación, empecé a experimentar, empezar a meditar con mucho más seriedad. Más adelante ya viene como estos encontronazos con mi esposo de darme cuenta que no estábamos vibrando en la misma sintonía. O sea, como que yo cada día profundizaba más en mí y el profundizar en ti te hace despertar hacia afuera también. O sea, en el momento en el que tú estás despertando algo en ti, empiezas a ver más, empiezas como a estar mucho más despierto, mucho más alerta y digamos, si yo estaba viviendo en esta casita de muñecas, feliz, todo está perfecto, me empecé a dar cuenta que no tan perfecto y empezamos a tomar juntos cursos de Cábala y entonces cosas en Cábala empezaron a resonar y entonces empecé a decir, qué incómodo porque luego echarte un clavado para adentro te puede mover de tu zona bonita de confort y empezar a darte cuenta que no todo está maquillado tan hermoso. Uh-huh. Y no hay esta profundidad en la pareja, y no hay estas conversaciones de tú qué quieres, y tú qué sientes, y tú a qué tienes miedo, y tú, ¿no? Sino que era una mesa puesta por encimita nada más. Entonces, ahí empiezo también todo este rollo de constelar a mi mamá, de despedirme de ella a la hora bueno, pues fue una muerte muy drástica, de llorarle, ¿no? Dentro de estas constelaciones que hice, de honrar a mi madrastra y el papel que ella fungió en mi vida, porque nos dejamos de ver 7 años. O sea, como que hacer mucha sanación, porque no puedes tener una vida y de repente esta madrastra y ya no volverla a hablar y no volverla a ver durante 7 años, ¿cómo? Ella me creció bien o mal. Entonces, lo que me afectaba también tener esa pata coja, ¿no? De ese lado. Entonces, decir, bueno, ella lo habrá hecho como pudo. O sea, yo siento que el autodescubrimiento es una autosanación para ti y para todo tu alrededor. Pero una cosa me llevó a la otra. Pues algo que quieras agregar, que les quieras decir a tus suscriptores, a tus seguidores, nada, a tu que público. Hace un calor aquí que si ustedes no lo ven, yo lo siento. No, nada, decirles que, pues nada, que me siento muy honrada con los comentarios que me ponen. La gente de verdad, siento que entre más compartes tu ser real, mucho más te dan la bienvenida a sus casas, a su vida, a su suscripciones, ¿sabes? O sea, como creo que la pantalla no nos deja mentir en lo que ven y creo que esa ha sido pues gran parte de lo que ellos reciben de mí y me lo escriben muchísimo, así que se los agradezco. Y gracias a ti por el espacio también. Muchas, muchas gracias. Que sigan los éxitos. Que sigan los éxitos. Ahí me saludas a tu jefe, Clemeja. Claro que sí. Pues se estacionó el otro día casi encima de mi camioneta, lo quería matar, pero bueno. Híjole, eso es prepotencia, ¿eh? Pero eso lo puedo decir aquí, no se lo puedo decir allá. ¿Ya viste? Ya cuando lo vea, se lo voy a decir. Pero bueno, Luz María Cetina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también. Y nos vemos pronto para seguir platicando. Por supuesto que sí. Gracias. Luz María Cetina, aquí en Casa de Mara. Muchas gracias. Hasta la próxima.